Los candidatos presidenciales hoy finalizan sus campañas electorales y a propósito de esto, desde muy temprano empezaron a realizar recorridos por distintos sectores. Hacemos contacto con Astrid Singret, quien se encuentra en el cierre de campaña de uno de los candidatos. Adelante, te escuchamos. Así es, muy buenas noches. Nos encontramos justamente en el cierre de campaña de Otto Sonnenholzner porque este candidato ha sido el último en finalizar ese acto proselitista, eso antes de que finalice la campaña electoral. Asimismo, 4 candidatos para la presidencia del país han realizado la finalización de la campaña electoral en la urbe porteña. Toda esta información la presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. Con un candidato asesinado y en medio de un estado de excepción. Así terminó una atípica campaña electoral. Para este cierre proselitista, los presidenciales efectuaron desde caravanas, caminatas, incluso continuaron dando entrevistas a medios. Otto Sonnenholzner, de la lista Actuemos 823, inició su agenda en Machala, provincia del Oro, donde realizó la caminata del triunfo. En horas de la noche se trasladó al Coliseo Modelo Sport para, junto a sus simpatizantes y coidiarios, oficializar el cierre de su campaña electoral. Por su parte, Luisa González, durante la mañana de este jueves, dio entrevistas a medios capitalinos. Ya en Guayaquil, González, pasado de las 15 horas, efectuó una caravana denominada El Resurgimiento de la Patria en la avenida Barcelona. Posterior a esto, visitó el barrio Cristo del Consuelo y finalmente dio entrevistas a medios. Jan Topic, en cambio, su cierre de campaña lo llevó a cabo en el Salón Presidencial del Centro de Convenciones, hasta donde llegaron los miembros del Partido Social Cristiano, Centro Democrático y Sociedad Patriótica. Finalmente, Daniel Noboa realizó una gran caravana de la victoria que inició en Milagro. Continuó por la vía Durán-Tambo en el cantón Durán. En este punto, pasado de las 3 de la tarde y cerca de la concentración política, se registró una balacera que, según la Policía Nacional, no era dirigida hacia el presidenciable. Esto mientras que Noboa, a través de un comunicado, aseguraba que sí. Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos. Gracias a Dios salimos ilesos. Como último punto de esta caravana se tenía previsto llegar a la unidad educativa provincia del Tungurahua en Guayaquil, pero por seguridad del presidenciable no se cumplió. Recordar que a las 0 horas de ese viernes 18 de agosto inicia el silencio electoral, mientras que al mediodía de este 18 de agosto también inicia la ley seca y culmina el 21 de agosto al mediodía también. Así los ecuatorianos nos preparamos para ir a las urnas este 20 de agosto. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más. Buenas noches. Buenas noches también para ti. Muchísimas gracias por este informe. Ahora les contamos que Cristian Zurita cerró la campaña electoral en el norte de Quito. En este acto se realizó un homenaje a Fernando Villavicencio. Lo propio hicieron 2 candidatos más en la capital. Vamos hasta la avenida de los Chiris con nuestra compañera Karen Aro, quien se encuentra en este punto. Hola Karen, buenas noches. Hola, ¿cómo están en el estudio, amigos televidentes en casa? Buenas noches. En efecto, hace pocos minutos aquí en la tribuna de los Chiris terminó ya el cierre de campaña del movimiento Construye. Cristian Zurita estuvo presente luego de que su candidatura fuera calificada hace unas horas por el Consejo Nacional Electoral. Este cierre de campaña, cabe decirlo, que se desplegó en medio de un importante contingente de seguridad de la Policía Nacional. Pero no fue el único que cerró su campaña este jueves aquí en Quito, lo hicieron también otros candidatos. En el siguiente reportaje les cuento más, veamos. En medio de un fuerte contingente de seguridad por parte de la policía, llegó hasta la avenida de los Chiris en una tarima que se montó Cristian Zurita, quien reemplaza la candidatura de Fernando Villavicencio. En medio de un discurso emotivo pero corto, habló de su plan de trabajo. Bajo circunstancias extremas, en el momento más oscuro de este país, y sin embargo, quiero entenderlo, y creo que hay que luchar por una democracia que debe entenderse como el sentido de una nación. No tenemos posibilidad de rendirnos y tenemos la determinación para cumplir todos nuestros objetivos y nuestros planes, pero sin venganza. Sin venganza, pero con determinación, con capacidad de tomar decisiones.
Como un homenaje póstumo a Fernando Villavicencio, en este cierre de campaña se ofreció una misa. Estuvieron presentes las hijas y la madre del ex candidato. Insistir en sus ofertas de trabajo, las metas de su gobierno y presentar una vez más a sus candidatos a la Asamblea fue la tónica en los cierres de campaña que se registraron entre este miércoles y jueves en Quito. La posibilidad de asegurar votos termina a la medianoche de este jueves, pues se cierra el periodo de campaña electoral. Yacu Pérez, por ejemplo, escogió el Panecillo en el centro de Quito para cerrar su campaña. Llegó en medio de un fuerte resguardo policial y, al igual que su compañera de fórmula, usaron chaleco antibalas para subirse a la tarima. Y vamos a llegar en minga, mojándonos el poncho, comprometiéndonos a hacer cero tolerancia a la corrupción, hacer cero tolerancia a la delincuencia común y el crimen organizado, hacer cero tolerancia a toda la violencia estructural. La tarde del miércoles, la candidata del correísmo, Luisa González, en un mitin en el sector de la Jota Sur de la ciudad, cerró la campaña. Reunió a sus simpatizantes y habló de su plan de gobierno. Vamos a devolver la dignidad de nuestras familias. Vamos a volver a ser esa patria que se levantaba feliz, que caminaba por las calles, que salía a los parques. Javier Hervas también hará su cierre en la capital. Será un evento corto y sin mayor aglomeración por razones de seguridad, ha dicho su equipo de trabajo. Y bien, con esto se cierra a la medianoche de este jueves la campaña electoral. Empieza el silencio electoral, donde los ecuatorianos tienen la posibilidad de tomar una decisión para llegar el domingo a las urnas. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Karen. Gracias por la información. Y como ella lo decía, hoy a la medianoche finaliza la campaña electoral y el movimiento Construye se quedó sin poder difundir sus spots publicitarios. El CNE retiró las piezas publicitarias de medios tras el asesinato de Fernando Villavicencio y no autorizó a colocar nuevas hasta que la candidatura de Cristian Zurita esté en firme. Nuestro país sobrevive gracias a la gente valiente. Jóvenes que solo quieren una oportunidad para estudiar una carrera. Madres que perseveran en la adversidad para que nada les falte a sus hijos. Trabajadores, valientes de todas las edades, que luchan a diario contra el enemigo que nos aterra, que nos ahuyenta de poder vivir tranquilos en nuestro propio país. Ese enemigo son las mafias y sus socios políticos. Para derrotarlos, necesitamos un gobierno de gente valiente como tú, de gente que no está dispuesta a pactar con los narcos, sicarios y vacunadores. Porque solo sin mafias hay futuro. Fernando vive. Cristian Zurita, presidente. Andrea González Nader, vicepresidenta. Así como otros spots publicitarios del movimiento Construye fueron modificados tras el asesinato de Fernando Villavicencio, pero jamás vieron la luz en los medios de comunicación. Esto porque el Consejo Nacional Electoral negó el uso del Fondo de Promoción Electoral para difundirlos hasta que la candidatura de Cristian Zurita se encuentre en firme. Pero para que eso ocurra, habrá que esperar la actuación de las organizaciones políticas que podrían agotar otros recursos para evitar que Zurita participe. Y hay que esperar que transcurran 3 días. Frente a esto, dice Camacho, el Consejo Nacional Electoral debió haber actuado de forma extraordinaria para no violentar el derecho de participación y equidad del movimiento Construye. A las 12 de la noche termina la campaña, pero debería preverse, digamos, procedimientos que estén orientados siempre hacia principios de la competencia electoral, y uno de esos principios es la igualdad, el otro es la equidad en la promoción. Yo no sé quién resolvió el retirar las piezas publicitarias de Villavicencio. Que yo sepa, no hay una resolución del Consejo Nacional Electoral. Pese a todo lo ocurrido, Zurita es optimista. Queda consolidar una propuesta política que la encarnó Fernando Villavicencio, y queda establecer y señalar que esa propuesta está viva y que esa voz continúa vigente. Así las cosas, resta todavía esperar hasta la medianoche del sábado para saber si la candidatura está en firme o no. Y seguimos revisando información electoral. A continuación, nuestra compañera Valery Villalba nos tiene detalles sobre el número de electores habilitados para los comicios de este domingo. Adelante, Valery.
Hola, así es. Queremos mostrarles a continuación el universo de votantes para esta contienda electoral. Son 13.450.000 los ecuatorianos y extranjeros residentes que están habilitados para sufragar. De esta cifra, los votos nulos y blancos representan un histórico aproximadamente del 10%, que restándolos nos darían 12.105.000 electores. A esto también le restamos el ausentismo, que ocupa de igual forma un histórico del 20% y nos deja un total de 9.684.000 electores para este domingo 20 de agosto. Pero revisemos también cuáles son las provincias con el mayor número de votantes. Tenemos principalmente tres. Guayas con 3.186.903 electores. Pichincha le sigue con 2.332.731. Y finalmente Manabí con 1.275.680. Y atención, para que un candidato del partido que fuera pueda ganar en primera vuelta, deberá tener el 40% más un voto del total del número de electores, es decir, debería contar con 3.873.600 votos. Existe la expectativa de que el porcentaje de nulos y blancos y también el ausentismo sean menores en esta ocasión y que la elección del nuevo presidente de la República y asambleístas estén en manos de los ecuatorianos. Si el crudo del ITT se mantiene en el subsuelo, el Estado dejaría de recibir 14.700 millones de dólares hasta el año 2043. A esto se le añade que el cese de operaciones en el bloque 43 significaría una pérdida de más de 107.000 empleos adecuados hasta 2025. Los ecuatorianos decidirán el 20 de agosto en consulta popular si quieren cerrar o no toda la actividad petrolera en el bloque 43 del ITT ubicado en el Yasuní, lo que ha generado reacciones. Hay quienes aseguran que si el crudo del ITT se mantiene en el subsuelo, Ecuador sufrirá un gran impacto económico. Y es que de acuerdo a un estudio del Banco Central, el Estado dejaría de percibir 14.700 millones de dólares hasta el 2043. Generando desafíos en materia fiscal muy importantes, porque el Estado ecuatoriano, dentro del sector público no financiero, dejaría de percibir alrededor de 3.500 millones de dólares únicamente entre el periodo 2023 y 2026. Lo que provocaría que el déficit fiscal durante el mismo periodo, es decir, del 2023 a 2026, aumente alrededor de 2.300 millones de dólares. Y básicamente la proyección de crecimiento económico para el 2023 registraría una reducción de 2,6 a 1,9%, mientras que la previsión de crecimiento económico para el año 2024 también se reduciría. Y a esto se le añade que el cese de operaciones en el bloque 43 del ITT representaría una pérdida de más de 107.000 empleos adecuados hasta el 2025. De los 1.000 trabajadores directos que tenemos en el bloque, 800 son de estas comunidades. Y ellos se oponen a esta consulta porque evidentemente la operación petrolera no solo les trajo trabajo, sino servicios que el Estado no les había dado antes. Para el secretario de la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo, el bloque 43 representa 80 hectáreas de un total de 1 millón de hectáreas que tiene el parque. Colectivos que impulsan el sí y el no en las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino realizaron su cierre de campaña la mañana de este jueves. Este jueves también fue el cierre de campaña para quienes impulsan el sí y el no ante la consulta popular sobre la explotación del Yasuní y del Chocó Andino. Quienes impulsan el sí dieron una rueda de prensa en la que expusieron los puntos por los que para ellos no se debería extraer el crudo con la actividad petrolera en esta zona. Hay un informe de la Secretaría de la Mujer y de Derechos Humanos que muestra que ya hay contaminación en Ixpingo, en el agua, y así también hay expertos que nos muestran que la deforestación y otros impactos han tenido ya consecuencias en este lugar. En contraste, los defensores del no realizaron una marcha simbólica que partió del Parque El Arbolito y culminó en el Ministerio de Energía y Minas, a donde asistieron en su mayoría estudiantes universitarios que respaldan la explotación responsable como medio para impulsar el desarrollo industrial del Ecuador. La minería responsable hoy por hoy es un hecho. Las tecnologías, el cuidado al ambiente
es parte de nuestra industria. La industria minera hoy por hoy es la responsabilidad de todos para el desarrollo del país. Además, el ministro de Energía y Minas enfatizó cómo una minería legal y responsable podría abordar los desafíos económicos del país. Porque el país necesita la minería. La minería es el futuro del Ecuador. No se le puede parar. Una vez expuestos sus puntos, los líderes de ambas partes pidieron a la ciudadanía reflexionar en su voto. En el marco de las elecciones anticipadas, el Código de la Democracia aclara que las personas sí podrán ejercer su derecho al voto este domingo con la cédula de ciudadanía vencida. Sin embargo, el Registro Civil informa que este sábado 19 y domingo 20 de agosto atenderá en jornada extraordinaria para la cedulación en 40 agencias a escala nacional. Los ciudadanos podrán agendar su cita vía online y la renovación del documento tiene un valor de $16. Más noticias en 24 horas. El candidato Jan Topic incurriría en un conflicto de intereses en su propuesta de financiar la repotenciación de la policía con lo recaudado por multas de tránsito. La empresa de su padre recibió la delegación de la Comisión de Tránsito para operar el sistema de recaudo de contravenciones de tránsito y del reemplazo y reubicación de radares. Equipamiento con tecnología de punta, uniformes de alta resistencia con la máxima protección balística en cascos y chalecos. Equipar a la policía con modernas armas, uniformes y vehículos fue el anuncio de Jan Topic esta semana. Lo hizo a través de un video que difundió en sus redes sociales y una rueda de prensa en la que presentó lo que dijo sería parte del nuevo equipamiento de la policía 2024. No costará poco, lo sabe. Dijo que financiará la compra con lo recaudado por concepto de multas de tránsito y así lo explicó. La Policía Nacional maneja 17 de las 24 provincias. Pero el dinero que recauda la policía no va a la policía, se pierde en la ENET. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso, y eso va día 1, crear una EP para la policía, una empresa pública para la policía, para que todo el dinero que genera la policía en estas 17 provincias de tránsito vaya directamente a financiar estos proyectos. En el debate del pasado domingo también hizo referencia a esta propuesta. Cerca de 250 a 300 millones de dólares anuales que se pierden. Vamos a coger todo ese dinero, invertirlo en la seguridad de los ecuatorianos. Y con eso vamos a poder financiar todos los proyectos que tenemos en cárceles, en fronteras, en equipamiento para las fuerzas del orden. Y en la réplica, Otto Sonnenholzner le hacía una observación incómoda. Veo un gravísimo conflicto de interés, Jan. Acabas de hablar de los radares. Tú no eres el dueño de los radares. Tú no eres el que cobra las multas a través de tus empresas. Él respondió. No soy dueño de empresas de radares. Fui dueño de una empresa de radares en Manta y esto es importante. Topic se refiere a la firma Transcorp Ecuador, cuyo nombre comercial es Transide, que desde 2017 mantiene con el municipio de Manta un contrato para la colocación de radares. Cuando asumió su primer periodo en la alcaldía de ese cantón, Agustín Intriago quiso terminarlo unilateralmente, pero se topó con que había sido blindado. 9 días antes de que lleguemos a la alcaldía, de que estemos ya con la firma autorizada como alcalde de la ciudad, se firma una adenda entre Transire y esta alcaldía, y la alcaldía anterior más bien, poniendo claramente de que en caso de que nosotros demos por terminado el contrato de forma anticipada, teníamos que reconocer 9.2, 9.5 millones de dólares. Imagínense ustedes, Osvaldo, sabiendo lo que íbamos a hacer, sabiendo cuál era nuestra hoja de ruta, firmaron eso. Eso tiene que quedar en la historia y eso no lo podemos olvidar. Topic habla en pasado sobre este tema, no porque el contrato haya terminado, sino porque en julio pasado vendió sus acciones en la compañía, casi 2 meses después de haber anunciado su candidatura a la presidencia. Al momento, Transire y el municipio de Manta continúan en una batalla legal por este tema. Pero Sonnenholzner no se refería a esto cuando señaló a Topic por un presunto conflicto de intereses en su plan de utilizar lo recaudado por concepto de multas de tránsito para financiar el equipamiento de la policía. Se refería más bien a este contrato de delegación de gestión suscrito entre la Comisión de Tránsito del Ecuador y el consorcio Seviecu el pasado 19 de julio. En él, la CTE delega a este consorcio privado el reemplazo y reubicación de radares, pero también la provisión y operación de un sistema tecnológico para la gestión, administración, procesamiento, notificación y recaudo de las contravenciones de tránsito. El consorcio está conformado por 4 compañías, entre ellas Telconet,
que es el segundo accionista mayoritario con el 33% de participación. El candidato Jan Topic fue accionista de esta compañía hasta el 19 de mayo pasado, fecha en la que vendió sus acciones a su padre Tomislav Topic, quien sigue muy de cerca el desarrollo de esta campaña. De propiedad de su compañía, por ejemplo, es uno de los 2 vehículos que presentó Jan Topic como su propuesta de patrulleros para la policía. Aquello, insistió, se va a financiar con lo recaudado por multas de tránsito. Y tras la publicación de este reportaje de 24 horas, el candidato Jan Topic, con quien este noticiero intentó contactarse a través de su equipo de campaña, envió una respuesta en audio en el que, sin descartar el contenido mostrado en la nota periodística, asegura que no existe conflicto de intereses entre su propuesta y los contratos que mantienen las empresas de su círculo familiar en materia de tránsito. En materia de tránsito, no tengo y no tiene el grupo en el que me formé ningún conflicto de interés. Literalmente, lo que proponemos y vamos a impulsar es que no sean concesiones privadas las que atiendan y administren el control de tránsito en el país, sino que lo haga directamente la Policía Nacional, con el propósito de que genere fondos que requerimos urgentemente y permanentemente en materia de seguridad. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General informó de un allanamiento en San Borondón en el marco de la investigación por tráfico de influencias relacionado con una licitación de seguros para Petroecuador. En el lugar se levantaron indicios que luego serán periciados. Cabe recordar que un funcionario del Ministerio de Gobierno fue removido por estar involucrado en las conversaciones. Y la Fuerza Aérea Ecuatoriana recibirá asistencia de Estados Unidos para que se identifique a las denominadas narcoavionetas que sobrevuelan por el territorio ecuatoriano. Ecuador ratifica el acuerdo con Estados Unidos para la asistencia en intercepción aérea. Con este acuerdo, el país recibirá apoyo para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana localice, identifique y rastree aeronaves civiles sospechosas de tráfico ilícito de droga. Y es que hasta agosto del 2022 en Guayas se identificaron 18 pistas y 27 áreas clandestinas para el despegue y aterrizaje de las denominadas narcoavionetas. En Manabí, en cambio, se detectaron 3 pistas y 17 áreas de despegue y aterrizaje, mientras que Los Ríos reportaba entre áreas y pistas clandestinas un total de 15. Es importante destacar que el acuerdo con Estados Unidos para la asistencia en intercepción aérea propone ayuda financiera, además de la dotación de equipos. Y es que recordemos que en Manabí, por ejemplo, el radar ubicado en Montecristi y que tenía como objetivo detectar las narcoavionetas, solo funcionó 12 días, aunque luego de un tiempo se lo reemplazó con radares móviles para que esa zona de Manabí no quede descubierta.